Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Esdras. Si quieren poner la primera diapositiva. Abra su Biblia, capítulo 7 de Esdras. Y vamos a entrar ya, hermanos, a este capítulo número 7. La semana pasada se concluía ese capítulo 6, en donde termina diciendo que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto el Señor los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Aquí en este capítulo 7, vamos a entrar ya a lo que es el segundo regreso, ese segundo grupo que va a regresar a Jerusalén. La siguiente diapositiva dice, capítulo 7, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y tal vez nos preguntamos, bueno, ¿por qué hijo de tal, hijo de tal, hijo de él, hijo de él, hijo de él, ¿verdad? Para poder llegar precisamente de dónde viene Esdras, descendiente de quién es Esdras. Dice ese versículo 1, hermanos, y lo tenemos ahí en nuestra imagen. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Pasadas estas cosas. De este capítulo 6, que concluimos la semana pasada, al capítulo 7, han transcurrido aproximadamente 60 años, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no nos veíamos, hermano? De la semana pasada que vimos el capítulo 6, ahora que entramos al capítulo 7, son aproximadamente 60 años los que han transcurrido. Nosotros lo leemos así, ¿verdad? De un capítulo a otro, pero en el tiempo son 60 años aproximadamente que transcurrieron. En ese lapso, en esos 60 años, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, aparece la historia de Esther. ¿Cuántos ya leyeron Esther? ¿No han leído Esther, hermanos? Si no lo ha leído, sígalo, léalo y vuelva a leerlo si ya lo leyó. Pero es en este lapso de los 60 años que va a aparecer esta historia de Esther, lo que vamos a mirar, si el Señor permite, ¿verdad? Más adelante. Y aproximadamente unos 80 años del primer regreso con Zorobabel. Allí en el capítulo 2 de Esdras, que ya se consideró, Zorobabel es quien guía y quien dirige a la nación, a un grupo de regreso a Jerusalén. Pero ahora en el capítulo 7 viene un segundo grupo que regresa a Jerusalén. Ahora es dirigido por Esdras, ¿verdad? Este hombre del cual recibe el nombre este libro que estamos considerando. Dice ahí, menciona ahí acerca de descendiente de quién es este varón, y termina diciendo este versículo 5, hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Esdras es un descendiente de Aarón, de esa línea sacerdotal que Dios estableció, ¿verdad? Y que a pesar encima de todos los años que han pasado, el Señor sigue siendo fiel a sus palabras, a sus planes, a sus proyectos. Y es entonces que ahora es Esdras quien va a aparecer aquí como un hombre que Dios va a usar para esta tarea. Hasta este momento, mis amados hermanos, miramos a Esdras en Babilonia, porque así dice la escritura, ¿verdad? Versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia. Él estaba ahí, él vivía ahí, estaba en Babilonia. En el primer grupo que regresaron, él no vino. Él estaba ahí, se mantenía en Babilonia. Si a alguien ya se le olvidó, el pueblo de Dios se encontraba
en Babilonia, ¿verdad? Esclavo como consecuencia de haber pasado por alto a Dios, de haberse olvidado a Dios. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Babilonia, hermanos? 70 años. 70 años. ¿A los cuántos años el Señor los sacó? A los 70 años. ¿Por qué a los 70 años? Pues porque Dios dijo que eran 70 años. ¿Quién puede cambiar eso? ¿Están seguros? Y si declaran y decretan, si atan. Dios estableció 70 años y a los 70 años el Señor los regresa. Bueno, en este segundo grupo es Esdras quien viene al frente. Después de esos 80 años, ¿verdad? Que es cuando habían regresado los primeros cautivos, guiados por Zorobabel. Es el viaje, su primer viaje de Esdras. Y dice la escritura, ¿cuánto tiempo le costó a él o duró su viaje? Mire, dice versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Más adelante vamos a mirar ahí qué tiempo es el que duró este trayecto, este viaje. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice además que Esdras era un escriba, un hombre diligente en la ley de Moisés. ¿Qué era un escriba, hermanos? Mandé uno que escribía, ¿no? No vayan a pensar en Santo Domingo, por favor. Un escriba, allá en el antiguo Israel, eran hombres entendidos, eran hombres sabios. Su trabajo era estudiar la ley, transcribirla, además de que hacían comentarios de la ley. Esa era la tarea de un escriba, ¿verdad? Eran hombres que tomaban de una manera seria su trabajo para poder preservar la escritura. Copiaban y volvían a copiar los escritos, la ley, lo copiaban. Y eran tan dedicados a ello, mis amados hermanos, que aún las palabras, los espacios, ellos los respetaban para guardar de una manera fiel la escritura y la volvían a transcribir. Hoy algunos simplemente es copiar y pegar. No, copiar y pegar, copiar y pegar. Creo que el domingo estábamos recordando al pastor Miguel y un servidor, cuando utilizábamos copiar y pegar. No teníamos computadoras, ¿no? Y entonces recortábamos y pegábamos en la hoja. Y después sacábamos copias. Así antes lo hacíamos. Hoy es muy fácil, ¿verdad? Va usted ahí, copia un texto y lo pega. Ellos tenían que hacerlo a mano. Este era el trabajo de un escriba. Conocían la ley. Todas las veces que ellos las copiaban, se aprendían la ley, se dedicaban a estudiarla. Y repito, y además había comentarios que ellos hacían con respecto a los textos que ellos copiaban. Cuando llegamos a la época del Nuevo Testamento, vemos cómo se relaciona mucho a los escribas con otro grupo de hombres. ¿Quiénes eran? Los fariseos. No todos los fariseos eran escribas, ¿verdad? Algunos de ellos. Pero vemos una relación ahí muy estrecha entre los escribas y los fariseos. Era gente que eran respetados en la comunidad. Tenían conocimiento, eran dedicados. Pero en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, vemos cómo ellos se ocupaban de guardar una apariencia externa en cuanto a la ley, al igual que los fariseos, ¿verdad? Solamente apariencia externa. Fue ese grupo de hombres también, junto con los fariseos, que confrontaban ahí al Señor Jesucristo, ¿verdad? Mire, estos hombres, los escribas, iban más allá de una interpretación de las escrituras. Ellos añadieron tradiciones también. Añadieron tradiciones y las escribían. Ellos, llegó un momento en el que, como lo vemos ahí en el Nuevo Testamento,
al conocer la escritura de una manera así como ningún otro, no entendían realmente el espíritu de la ley, no lo entendían. Y llegó un momento en que le dieron más peso a las tradiciones y a los comentarios que ellos hacían que a la misma ley de Dios. Por eso el Señor Jesucristo habla, sobre todo ahí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 23, no lo busque, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y empieza a mencionar, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos guardando la costumbre de los antiguos? Esto era algo que hacían los escribas. Añadían sus comentarios y se les daba más peso, se le llegó a dar más peso a los comentarios que a la misma ley de Dios. Ahora, no es el caso de Esdras, ¿eh? Por eso mencioné que en el Nuevo Testamento ya encontramos esta situación. De Esdras dice que era un hombre diligente en la ley de Moisés. Ahora esta ley de Moisés dice la Escritura, en la ley de Moisés que Dios, el Dios de Israel, había dado. Era Dios. Y era un hombre, ¿verdad?, que usó de diligencia para conocer la ley de Dios. Era un escriba muy instruido, era un hombre experto en la ley del Señor. Y dice la Escritura que el rey le concedió todo lo que pidió. Y dice que hay una razón, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre Esdras. Hermano, qué bendición. Qué maravilloso saber que la mano de Dios está sobre. El martes escuchábamos algo acerca de las manos, ¿eh? Qué maravilloso. El rey le concedió a Esdras lo que Esdras le pidió, pero era Dios quien estaba interviniendo ahí porque tenía su mano sobre este varón. ¿Cuántas veces nosotros nos complicamos las cosas? Nos complicamos la vida porque olvidamos que la mano de Dios es sobre nosotros, porque olvidamos que Dios es con nosotros. ¿Y qué es Dios quien determina? ¿Qué es Dios quien decide? ¿Qué es Dios quien mueve? Podemos, sin duda, mis amados hermanos, deducir que Esdras era un hombre importante en el reino de Artajerjes. Más adelante vamos a mirar la manera en que el rey se expresa de él. Habla de Esdras. ¿Por qué imaginamos que Esdras era un hombre importante y que el rey lo tenía de esta manera? Y sin duda podemos ver, la gracia de Dios estaba sobre él, sí, pero ¿cómo se daba cuenta el rey? ¿Cómo? ¿Cómo es que la gente se da cuenta que la mano de Dios es sobre nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera? Aun cuando era un hombre, creo yo, sin duda importante en el reino, era un hombre que también estuvo dispuesto a renunciar a su posición para cumplir el propósito y el plan de Dios. Regresar a Jerusalén, regresar a su tierra con un propósito muy claro en su corazón. Y que es precisamente de lo que vamos a ver un poquito más, ¿verdad? El Señor sigue mostrando su amor, su misericordia, su favor para con su pueblo. El plan de Dios era ese, que la nación regresara a la tierra que Dios había escogido para ellos. Y aun cuando quizá pasando el tiempo y pasando los años alguien podría pensar que esto se había olvidado, Dios no. Y Dios empieza a mover para que se cumpla su voluntad. ¿Sí sabe usted eso, que siempre se va a cumplir la voluntad de Dios? Pero ¿cómo nos complicamos nosotros, no? Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. El punto aquí es donde nos encontramos nosotros, en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Dios sigue mostrando su amor y su favor para con su pueblo. Y el rey entonces concede todo. Ya vimos desde jueves atrás cómo vienen los decretos de parte del rey, ¿verdad? Como el rey impío, el rey pagano, ¿verdad? Déjenme ir más allá, hermano. Es hijo de Satanás, como a veces nosotros expresamos. Hace, se mueve para el servicio a Dios.
Dice Proverbios, si lo tenemos ahí en nuestra imagen, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Dice la versión 60 que el corazón del rey está en la mano de Dios y Dios lo inclina hacia donde él quiere. Dios está por encima de todo y de todos. Por eso vamos a encontrar a los reyes haciendo la voluntad de Dios. Porque es Dios, moviendo el corazón, dirigiendo el corazón. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que en este tiempo siga siendo igual? Claro que sí, claro que sí. Dice ahí el Señor, oren por las autoridades, por los que están en eminencia, por los gobernantes, por los reyes. Oren por ellos, porque es Dios quien inclina el corazón de quien está en autoridad para que se cumpla su propósito, para que se cumplan sus planes. Por eso también la Escritura dice, ¿verdad? Sujétate a las autoridades. Sométete, porque sigue estando en la mano del Señor y Dios sigue decidiendo desde arriba. Y dice el versículo 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ya en días atrás, años atrás, habían venido para edificar el templo del Señor. Ahora Esdras viene con la gente que va a trabajar el servicio en ese lugar. En el 7º año del rey Artajerjes, versículo 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, o sea, 4 meses, ¿verdad? En el capítulo siguiente vamos a mirar algunas cosas que ellos vivieron en ese trayecto, en esos 4 meses. Y dice, estando con él la buena mano de Dios. Vamos a la siguiente imagen. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La buena mano de Dios estaba con él. Hermanos, no ha cambiado la buena mano de Dios. Qué maravilloso saber que estamos en sus manos. Y la mano de Dios es buena, siempre es buena. Aun cuando nosotros a veces como que no nos parece. Aun cuando nosotros a veces como que no lo creemos. Aun cuando nosotros no lo vemos. ¿Sabe por qué a veces nos amargamos la vida? Porque olvidamos que la mano de Dios es buena y está sobre nosotros. Y enfrentamos situaciones y se nos olvida y decimos, no sé por qué, y empezamos a echar la culpa a todo mundo. La mano de Dios es buena. Pero también dice ahí la palabra del Señor, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras, mire, porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón. Aun cuando no lo vemos en el primer regreso, lo vemos allá en Babilonia, era un hombre que había preparado su corazón. Por eso les mencionaba hace un momentito que no tiene nada que ver con los escribas del Nuevo Testamento. Era un hombre que tenía un corazón ya listo, preparado para el servicio al Señor, para agradar al Señor. Estaba dispuesto su corazón. Quería conocer, quería caminar, quería vivir de acuerdo a la ley de Dios, para agradar a Dios, para agradar su corazón. Amados hermanos, ¿cómo serían nuestras reuniones si preparáramos nuestro corazón para reunirnos? Piénselo un momento. ¿Cuántos realmente preparan su corazón cuando nos reunimos? Le decía a unos de mis hermanos, ¿verdad? Que aquí están. Es que ya era tarde, pero así nos venimos. Gloria a Dios. Véngase. Véngase. Es tener un corazón dispuesto. ¿Le ha pasado que, ay,
Ya es tarde. Ahora vamos para la otra mejor. ¿De verdad preparamos nuestro corazón? ¿Cómo sería nuestra reunión si preparamos nuestro corazón? ¿Cómo sería nuestra familia si preparamos nuestro corazón? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, ahí dice la palabra del Señor y vamos a ver aquí precisamente este propósito con el cual Esdras va a regresar también. Dice, para inquirir la ley de Dios, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras estaba consciente de cuán importante era atender lo que Dios dice, no lo que nosotros nos imaginamos que Dios dice, ¿verdad? Seguimos expresándonos a veces, bueno, es que yo creo que Dios, ¿no? Yo no creo que Dios. Bueno, hay cosas muy claras que Dios dice. En algún momento los escribas ocuparon un lugar como de profetas, pero el profeta recibía una palabra, recibía una visión de parte de Dios y la transmitía. Lo que ellos hacían era transmitir lo que ya Dios había dado, lo que ya Dios había puesto ahí en la escritura. Y dice que regresaron algunos de Israel, ¿verdad? No todos regresaron, algunos se quedaron allá en la tierra de su cautiverio en Babilonia. Dios se encontraba con él, porque Dios es bueno. Y dice que había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Bueno, ahí lo tiene en la pantalla. ¿Qué es inquirir? Indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo. ¿Cuántos leen su Biblia? No aquí, cuando no viene el culto. No aquí. ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Y cuántos así como que preparó su corazón? Lo preparó. Se metió ahí a la palabra del Señor. No lo busque, hermano, dice el Salmo 1, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Qué tiene de deliciosa la ley de Dios? No me lo va a negar. Chavos, ¿a poco no es bien aburrido leer la Biblia? Porque ni le entiendes. No tan chavos, para no decir ¿Cuántos dicen, ay, es que la leo porque ni le entiendo, me aburro? Mejor, Él dispuso su corazón. En la ley del Señor está su delicia. Ah, qué delicioso es. Pero ¿sabe qué sucede, mi amado hermano? Si alguien es aburrida la palabra y bueno, algunos hasta la recomiendan, no te puedes dormir en la noche, lee la Biblia. Lee la Biblia. Bueno, yo creo que cuando alguien dice eso, pues a lo mejor lo practica, ¿no? Ay, para dormir me voy a leer la Biblia. ¿Qué lugar le damos nosotros a la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Y en su ley? ¿Qué hace? Medita, inquirir, indaga, averigua, examina cuidadosamente. Algo se queda ahí para considerar. ¿Qué estás diciendo, Señor? Y cuando el Señor nos da esa luz maravillosa, dice uno, Señor, es una delicia tu palabra, estar en ella. Y volvemos a leer lo que ya leímos y dice uno, no es cierto. Y empezamos a ver más y dice uno, Señor, qué maravillosa es tu palabra. Si a usted se le hace aburrida la palabra del Señor, bueno, pudiera ser que a lo mejor no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, usted necesita nacer de nuevo y entregarle su vida al Señor, rendirse a Él, pedirle al Señor, Señor, aquí estoy, toma mi vida. Y entonces empezaremos a encontrar lo maravilloso que es la palabra de Dios.
¿Cuánto tiempo dedica a la palabra de Dios? ¿Cuánto? Esdras era un hombre que dispuso y preparó su corazón. Hermano, esto sale del corazón. Es una decisión del corazón. Y Esdras entonces empezó a indagar ahí en la escritura. Dice el Salmo 119. ¿Cuántos ya aprendieron el Salmo 119? ¿Alguna vez lo ha intentado? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuántas canciones de Juanga se sabe? De Chente. Bueno, ¿de quién? De Molotov, de Caifanes o del que usted quiera. Del Peso Muerto. ¿Ve? Hasta el nombre se sabe. ¿Cuántas se sabe? ¿Por qué nunca nos hemos dado la tarea de aprendernos el Salmo 119? Que habla de la ley de Dios. ¿No podremos? De aprenderlo, de meditar en él. ¿Y sabe por qué lo menciono? Porque en esta semana conocí a otro misionero. Él está allá en Ahí se me fue. Ahí junto a la India. Allá en Asia, no voy a pensar otra cosa. Nepal. Allá en Nepal. Está como misionero en Nepal. No es para ellos sencillo tener una Biblia siquiera. Me dejó, bueno, sentí vergüenza. Se sabe el Salmo 119. Y dice uno, ¿por qué yo nunca me lo he aprendido? Sé algunas partes, pero no me lo sé completo. Y tal vez alguien menciona y lo recuerdo y digo, ay, ¿por qué no? ¿Cuánto trabajo para muchos aprenderse el Salmo 23? Si les pregunto a algunos de ustedes, jóvenes, Salmo 23. Dice el Salmo 119, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me voy a olvidar de tus palabras, Señor. Voy a meditar, Señor, voy a considerar y me voy a regocijar para no olvidarme de tu palabra. Porque a veces, hermano, cuando alguien viene y nos dice algo, no sabemos ni siquiera qué responder de lo que dice la Biblia. Esdras era un hombre que dispuso su corazón para inquirir en la ley de Dios. Esto es lo que Dios dice. ¿Era importante para Esdras? Sí. ¿Es importante para usted? Es importante. Y siempre recuerdo a mis queridos hermanos ancianitos Polito y José, ¿verdad? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Los que estábamos en ese tiempo, levanta su mano, ¿quién está todavía de esa época? 1, 2, 3, 4, 5. Le estoy hablando ya de por 1900, no me acuerdo. Estoy hablando de los 80. Mis hermanos ancianitos, ellos. Hermano Polito en su bicicletita. Vendía en el tianguis, ponía sus chacharitas. Mi hermana Josecita aquí arriba haciendo la comida para su esposo. Ya ancianitos ellos. Se paraban y decían, llamaba el hermano a la hermana, pasaban y empezaban a recitar la palabra, así decirla. Y luego yo digo, es que yo no me los puedo aprender, no sé por qué. La buena mano de Dios está sobre aquel que dispone su corazón. La buena mano de Dios está sobre aquel que ha dispuesto su corazón para inquirir en la ley de Dios. Siempre les pregunto, ¿cuántos saben los 10 mandamientos? No se espante, no les voy a preguntar, no se espante. Disponer mi corazón para inquirir en la ley. Esdras era este hombre. Por eso dice, la buena mano de Dios estaba sobre él, porque dispuso su corazón para inquirir en la ley, indagar, averiguar, examinar cuidadosamente. Dice además, para
cumplir. Bueno, una cosa es que nos la aprendamos y otra cosa es practicarla, llevarla a cabo, vivirla. Y esto tiene que ver con fe. Eso es la fe, hermano. Mire, el otro lado es que hay gente muy inteligente que se aprende la Biblia. Y hay algunos que saben la Biblia más que un servidor, pero no la viven, no la practican, no la creen. Esdras no solamente si estaba meditando y aplicándose a la palabra, la vivía. Vivía la palabra de Dios. ¿Cuántos la viven? ¿Cuántos la están practicando? ¿Cuántos la creen? Le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 7, no lo busque. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando yo llegué aquí a la congregación, ahí en el grupo de jóvenes, yo creo que fue de los primeros versículos que me aprendí. Porque en las lluvias de textos que jugábamos decían este texto, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces decía, me voy a esforzar y voy a echarle ganas a todo lo que hago, ¿no? Pero Dios le está diciendo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate en llevar a cabo lo que dice la ley. Esfuérzate. El fin de año compartí con ustedes, oír no es suficiente. Oír no es suficiente, ¿verdad? Le dice el Señor, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche medita en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en la ley está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esfuérzate. Usted y yo necesitamos esforzarnos en aprender la ley y en vivirla, en conocerla. ¿Y sabe qué? Cuando disponemos nuestro corazón, la buena mano de Dios está con nosotros. Su gracia es con nosotros, hermanos. Pero necesitamos esforzarnos. Dice el Señor en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esdras fue un hombre que se esforzó para conocer la ley de Dios y para vivirla, y la buena mano de Dios estaba en él. Este es el hombre que Dios está usando para traer ese segundo grupo a Jerusalén. Yo creo que Dios nos quiere usar, hermano, pero necesitamos disponer nuestro corazón para complacerlo a Él y agradarlo a Él. Porque Dios conoce nuestro corazón. Puede haber una intención ahí, nada derecha, sino torcida. Sí, los fariseos hablaban de la ley en el tiempo del Señor Jesucristo, pero solo era para ser vistos. Que la gente los viera, que la gente los escuchara y supieran todo lo que ellos saben. No la vivían. Esdras era un hombre que dice la Escritura de Dios, que dispuso su corazón para vivir esa ley que él conocía. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo pregunté hace ratito, ¿por qué pensamos que tenía una buena imagen con el rey? Vivir la palabra, vivirla. Necesitamos esforzarnos, pero disponer nuestro corazón. ¿Qué dicen de ti, como se ha preguntado tus vecinos, hermano? Bueno, no vamos lejos, los de tu casa. ¿Vives la palabra? ¿Conoces la palabra y la vives? Los que tienen a sus niños, a sus hijos en la enseñanza dominical y que están aquí, papás, ¿saben lo que están viendo las lecciones? ¿O no? Mi hermana Patti está dándole clase a los pequeñitos. Mi hermana Alejandra a los más grandecitos. Papás, ¿saben lo que ellos están viendo? ¿Qué lecciones están? ¿O están cumpliendo ustedes mandándolos a la enseñanza dominical?
Los que están acá y que tienen hijos acá o viceversa, ¿saben lo que se está estudiando? ¿Ya les preguntaron? ¿Ya les dijeron, a ver, qué estás? ¿En qué vas? Ah, pues ya ni me acuerdo. Ya ves que a mí ni se me pega nada. ¿Cómo queremos que vivan la palabra de Dios si no han dispuesto su corazón como Esdras? Bueno, tal vez si ni siquiera preguntamos es que nosotros mismos no hemos dispuesto nuestro corazón y no nos interesa. Esdras era un hombre que dispuso para conocer, para vivir. Pero no solamente eso, mi amado hermano. Dice también la Escritura para enseñar, instruir, dar a conocer la palabra de Dios. Mire la tarea tan maravillosa. El templo se edifica, pero ahora Dios pone a alguien que dispuso su corazón para conocerlo a Él, su palabra, vivirla y enseñarla. Y enseñarla. Repito, en el tiempo del Señor Jesucristo, el Señor Jesús decía, miren lo que les digan estos hombres que conocen, sus maestros, ¿verdad? Fariseos, todo lo que les digan de la ley, escúchenlos, háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen, y no hacen. Enseñarla, dice Deuteronomio, y voy a concluir, hermano, con esto. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que les enseñe, que se les enseñara. Es el propósito y el plan de Dios que se enseñe. Pero ¿qué vamos a enseñar si no sabemos? ¿Qué vamos a enseñar si no la conocemos? Y aquí está hablando Moisés, enséñale al pueblo, ¿verdad? Para que los pongan por obra en la tierra en la cual pasan vosotros para tomarla. Y después dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Repítelas a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa, por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Enséñales. Enséñales. ¿Qué les enseñas? ¿Qué compartes? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Esdras conoció, la vivió, pero en su corazón estaba poder enseñarla. Esdras había experimentado lo que es vivir la fe, vivir la palabra de Dios. Y en su corazón estaba también poder transmitirlo para que otros lo vivan. Por eso dice, para que les vaya bien. ¿Verdad? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Enséñales inglés, computación. ¿Sí? ¿Es así? ¿Esa es la manera? No, no estoy diciendo que está mal eso, ¿eh? Ojo, no me malentienda. Enséñenles a temer a Dios, a creerle a Dios y a caminar en Dios. Y la buena mano del Señor estará sobre ellos. Sepan o no sepan cualquier otra cuestión académica. La mano de Dios estará sobre ellos. Enseñarla. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles, ¿se acuerda el pasaje? Enséñeles ¿qué? Que se aprendan todas las cosas. Dice, enséñeles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cómo se enseña eso, mi amado hermano? ¿Cómo se enseña que alguien guarde, que haga, que practique las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se enseña? Fuerte, fuerte. ¿Cómo enseñamos? No me veas a mí. Yo soy imperfecto. Ve a Dios. ¿Cómo utilizamos esas frases, no? Es claro que sí, ellos tienen que ver a Dios. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo se daba cuenta con Esdras? ¿Cómo el rey se daba cuenta en Esdras? Y Esdras decía, no, 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 rey, no, a mí no me vea rey. Ve a Dios. Enséñenles que hagan las cosas que yo les he mandado. Esdras era un hombre que se dispuso en su corazón a enseñarlo. No solamente a hablarlo, no a mandarlos, a vivirlo y que la gente lo viera. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí. Qué soberbio, hermano. Qué soberbio, ¿sí?
Sed imitadores de mí. ¿Verdad? Mire, lo hemos hablado, los papás para los hijos, nosotros somos Dios. Sí. ¿Cómo nuestros hijos van a ver a Dios? ¿Cómo? No estoy usurpando el papel de Dios. Ellos van a ver a Dios en mí, en nosotros. Y les enseñamos entonces cómo se hace. ¿Qué les enseñamos en lo práctico? ¿Qué oyen tus hijos cuando estás pasando problemas? ¿Qué sale de tu boca? Enséñenles que guarden las cosas que les he mandado. En el siguiente capítulo vamos a ver algunas cosas que enfrentaron en el camino. Y sí, vamos a ver un Esdras pensando algunas cosas, pero poniendo la confianza en Dios. Un hombre que dispuso su corazón para inquirir, para cumplir, para enseñar la ley de Dios al pueblo. Quiere el Señor, hermanos, que nos siga provocando a leer y al considerar su palabra, provocando con la vida de estos hombres. Si el Señor permite, si no dispone otra cosa, como les digo, no se pierda el próximo capítulo. A la misma hora y los que están allá por el mismo canal. Amén. Póngase de pie. Este es el Esdras que Dios se ha dispuesto a usar. Este es el Esdras sobre el cual la buena mano de Dios está. Un hombre que dispuso su corazón para agradar a Dios y ser de bendición al pueblo de Dios. Cierre sus ojos y oremos. Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. A través de ella, Señor, nos provocas, nos hablas. Tu palabra que es una espada de dos filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes. Ayúdanos a no endurecer nuestro corazón cuando escuchamos tu palabra. Provócanos, Señor. Provócanos. Tu palabra es como martillo, Señor, que despedaza. Y a veces no nos gusta, pero ayúdanos, Señor, y enséñanos. Llévanos a ese punto de amar tu ley, de deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder creerla y vivirla. Y que nuestras vidas sean ese mensaje para aquellos, Señor, que tal vez nunca abran la Biblia o no tendrán una Biblia, pero que nos vean a nosotros. Para la gloria de tu nombre. Porque entonces tu buena mano, Señor, será sobre nosotros. Así como, Señor, lo vemos en Esdras. Así, de esa manera. Pero ayúdanos. Danos de tu gracia. Que nos esforcemos. Que te creamos, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos y agradecemos, Señor, la palabra que tienes a bien darnos cada día. Recibe tú la gloria. Recibe tú la honra. Y ahora, Señor, que concluimos nuestra reunión, también rogamos, Señor, que sigas derramando tu bendición sobre cada uno de los que formamos tu pueblo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Saludos a nuestros hermanos que están ahí en la transmisión. Nos vemos, si el Señor permite, el próximo domingo. Dios les bendiga.